Sean muy bienvenidos. Continuamos con esta serie de los salmos. En esta oportunidad veremos el Salmo 2, el Salmo en el capítulo 2, titulado El reino del ungido de Jehová. El versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Acabamos de leer los 12 versículos que tiene el Salmo 2 y lleva como título El reino del ungido de Jehová. Este es un salmo mesiánico donde el salmista habla de ese reino, del ungido de Jehová. El ungido de Jehová es el Mesías. Entonces podemos concluir que este es un salmo que habla del reino de Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. La Biblia dice en los evangelios, en el evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos desde el versículo 1 al 3, como punto número 1, vamos a ver la rebelión humana. Vemos cómo la gente se amotina contra Dios. Y el salmista dice en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Él se hace una pregunta y dice, ¿por qué la gente está pensando cosas que no tienen mucho sentido? Y el verso 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense la rebelión humana. Vemos cómo el motín de la humanidad contra Dios. Ellos se amotinan y dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos quieren alejarse de Jehová y contra su ungido, o sea, en contra de Jesús, diciendo rompamos sus ligaduras. Es decir, vemos que en la rebelión humana, los reyes, los gobernantes, se alejan de Dios, diciendo de que Dios les ha puesto ataduras, les ha puesto ligaduras. Y ellos terminan diciendo, y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, se sienten presos. ¿Y cuál es el punto acá? El por qué se sienten presos. Creo que se sienten presos porque venir a Dios implica entregar tu vida, implica alejarte de tu pecado, implica alejarte de aquello que te produce mucho placer, pero al fin de cuentas lo que te conduce es a la muerte. Entonces vemos acá que los reyes, la gente se amotina, pero también los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, o sea, hay una conspiración contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, como punto número 1 en este Salmo 2 encontramos la rebelión humana. Es por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 3, se presenta al hombre como un hombre caído, un hombre que no busca a Dios, un hombre que no entiende a Dios, sino que por el contrario se sienta en la vereda de enfrente y maldice a Dios y ofende a Dios con su conducta,
y sobre todo sus pensamientos, que después a fin de cuentas podrán engañar por un tiempo, pero sus acciones revelarán lo que hay en sus corazones. Y en sus corazones hay maldad, hay maldad. Entonces, número uno, vemos el motín de la rebelión humana contra Dios. Vemos la rebelión humana desde el versículo 1 al 3 que se nos presenta en este salmo. Particularmente los gobernantes, los que tienen que dirigir a la gente, en vez de dirigirla a Dios y a su ungido, que es Jesús, los dirigen hacia los caminos del mal. Se salen de sus mandamientos, les parecen gravosos. Pero para un creyente, como dice Juan en sus epístolas, tus mandamientos, oh Dios, no nos parecen gravosos, sino que queremos cumplirlos y lo hacemos con un deleite y un placer espontáneo y de corazón. Ese es el contraste, como este salmo parece estar ligado con el Salmo 1 también, donde se nos presenta: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese Salmo capítulo 1 que vimos en la otra oportunidad presenta el desastroso camino por el cual va el impío y termina en un final muy, absolutamente perverso, y cae en la bancarrota y en una separación eterna de Dios, debido a todos sus pecados y a la falta de confianza en Dios y en este tiempo en Jesucristo, que es el único que puede perdonar pecado y es el único que puede acercarnos a Dios. Es el Mesías. Por eso el Salmo número 2 que estamos viendo es titulado El reino del ungido de Jehová. Y de ese reino que establece Dios, los gobernantes, los príncipes, los reyes y toda la gente que los sigue a todos ellos, lo que quieren es cortar sus ligaduras, es no depender de Dios, es no someterse al señorío de Dios. Entonces, número 1, en el Salmo 2, vemos la rebelión humana. Vemos cómo el hombre se rebela, el hombre está totalmente depravado por el pecado, está totalmente separado de Dios, incapaz de buscar de Dios. Y es culpable por negarse a buscarle. Es culpable. Como punto número 2, veremos la reacción divina. Escucho bien, la reacción divina, desde el versículo 4 al 6. Y dice así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Miren cuál es la reacción divina. La reacción de Dios es: el que mora en los cielos, este es Dios, Dios está en los cielos, en el tercer cielo, de acuerdo con el Nuevo Testamento, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios, en vez de sentarse en una silla triste a llorar, a rascarse la cabeza y decir: ay, esta humanidad, ¿por qué no me sigue? Lejos de eso, ¿Él qué está haciendo? Él se ríe y Él se termina burlando de ellos. Porque Dios, eternamente sabio, con una mente infinitamente, con un conocimiento que es ilimitado y que nosotros no podemos comprender, ve cómo nosotros, en vez de abrazar sus mandamientos, en vez de abrazar el bien, nos alejamos. Y el verso 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Miren la actitud que tiene Dios. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y acá vemos cómo Dios toma cartas en el asunto y dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Después de burlarse de ellos con la risa del menosprecio divino, Dios habla y actúa en base de su ira perfectamente equilibrada. Esa es la reacción divina. Esa es la reacción divina. Número 3, vemos el gobierno divino.
Número 3, del versículo 7 al 9, vemos el gobierno divino. Y dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Miren el gobierno divino. Yo publicaré el decreto. Este es Dios quien levanta su mano y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esta es una de las pocas referencias donde Jesús nombra a Dios. Dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué es esto de engendrar? Bueno, esto tiene que ver un poco con la humanidad de Cristo. No que Él haya sido formado y creado en otro espacio y tiempo, sino que Cristo siempre fue eterno, de acuerdo con Juan capítulo 1, que el Verbo siempre estuvo con Dios y el Verbo era Dios, pero Él fue engendrado. Y vemos que en el Nuevo Testamento hay un nacimiento virginal, es decir, que no se necesitó de ningún hombre, sino que fue el nacimiento que solamente único, específico del Mesías, del reino del ungido de Jehová, por medio del Espíritu de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el gobierno divino. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El gobierno divino será de que toda esta tierra, absolutamente toda esta tierra, la que nosotros vemos, que está separada por espacios geográficos, límites, donde vemos que cuando uno pasa de un país a otro, tiene que hacer diferentes trámites para tener una nacionalidad. También cuando pasamos de diferentes tierras a otras tenemos que pagar ciertos impuestos porque les pertenecen a otras personas la soberanía de esa tierra. Pero llegará un tiempo donde el gobierno divino tomará todas las tierras, dado que toda esta tierra, todo el oro y la plata es de Dios. El versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Miren el ejemplo que pone acá: la vasija del alfarero los desmenuzarás. Esa vasija que el alfarero, cuando le encontraba mal, simplemente con una vara de hierro podría pegarla y romperla, dado que eso era barro mismo. Y dado que nosotros también somos de barro y somos frágiles, tan frágiles, que apenas nos lastimamos vemos la sangre brotar, y somos tan frágiles que pronto la muerte nos sorprende. La muerte nos sorprende. Los quebrantarás con vara de hierro. Este es el juicio de Dios para tomar la tierra. Pero como decíamos en el punto número 1, hay una rebelión humana que se levanta contra Dios. Y por último, punto número 4, vemos la responsabilidad humana. Desde el versículo 10 al versículo 12, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Vemos acá la responsabilidad humana y qué misericordia de parte de Dios para llamarles otra vez la atención. Una vez que hemos visto la reacción divina, cómo se burla Dios de ellos, dado que ellos se quieren burlar de Dios, muestran indiferencia y no quieren ni siquiera ser parte del divino poder, la misericordia, la gracia y los planes de Dios. Se apartan para seguir su camino lleno de lujuria. Pero Dios vuelve a invitarlos y les dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Les dice: sean prudentes, admitan amonestación, admitan que se han equivocado, confiesen su pecado. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esta es la responsabilidad humana. No somos responsables de creer en Dios, sino lo que recibiremos es el juicio de parte de Dios.
Y dice el versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Maravilloso. El propósito de Dios es que nosotros podamos honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Dios es la persona más amorosa, es el creador de todo lo que vemos, de toda materia, de toda partícula que hay en el universo, de todo planeta, de toda galaxia. Él es el creador. Él merece gloria, Él merece honra. Su Hijo Jesucristo, el ungido de Jehová, Él es el que ha heredado todo el reino. Él es el que se ha sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y termina este salmo diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. El punto número 4, decidí llamarle la responsabilidad humana. Y quiero hacer un llamado para todos aquellos que están escuchando este mensaje, a que vengan a los pies de Jesús. Que si ustedes no vienen a los pies de Jesús, algún día, cuando todo esto acabe, cuando deje de latir tu corazón, cuando ya seas grande y cuando mires que tus pecados te han alcanzado, no tendrás escapatoria, porque vas a morir. Y después de la muerte sí hay otra, hay un juicio. El libro de Hebreos nos dice de que está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto, después de morir, venga el juicio. Tienes dos oportunidades. A Jesús se lo conoce como león en la Biblia, pero también se lo conoce como un cordero. Quiero hablarte primero de la figura del león. La figura del león acerca de Jesús es que Él es un rey poderoso. Y su segunda venida va a ser así. Él va a venir como un rey a juzgar. Y si tú no estás de su lado, Él te va a juzgar y te va a juzgar por tus obras. Y tus obras son malas. Tienes que depender únicamente de la gracia, únicamente de Cristo y de los méritos de Cristo, porque los tuyos no alcanzan. Nosotros hemos ofendido a Dios primeramente y después a los hombres. Necesitamos el perdón y la gracia de Jesús. Pero luego quiero hablarte acerca de ese reino, del ungido de Jehová que hemos leído en el Salmo 2, ese ungido, ese Mesías como cordero. Él vino hace 2000 años atrás. Él vino y se ofreció voluntariamente como un cordero sin mancha, como un cordero sin quejarse. Enmudeció y fue trasquilado, fue azotado, fue escupido, fue burlado y fue azotado. Y al final de todo, acabaron con su vida en la cruz. Pero Dios no lo dejó solo. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios al tercer día lo resucitó. Y esa es la victoria que venció, esa es la muerte que venció la muerte. Esa es la victoria que tuvo Dios frente a Satanás, la muerte. Y tienes la posibilidad de creer en Jesús como el Cordero de Dios y encontrar perdón para tus pecados, descanso para tu alma y satisfacción en Jesucristo. Mi oración es que si has escuchado este mensaje y has leído este Salmo capítulo 2, estos 4 puntos donde vemos la rebelión humana, si no conoces a Cristo estás en ese punto, te has quedado en ese punto. Quizás crees que tu religión te va a salvar, pero el punto es que eso no te va a salvar absolutamente para nada. Y estás estancado en una rebelión humana donde te opones a los mandamientos de Dios, te opones a la voluntad de Dios. Y lo triste es que Dios se burla de ti. Esa es la reacción divina en el punto número 2. Después en el punto número 3 vimos el gobierno divino, cómo Dios va a heredar esta tierra.
pero no sin antes dar un juicio. Y como número 4 vemos la responsabilidad humana. Es nuestra responsabilidad en creer en Jesús. Bien, hemos terminado con este mensaje y quisiera hacerlo a través de una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias te damos porque hemos podido leer de tu palabra. Hemos podido leer el Salmo 2, Señor, donde lleva por título el reino del ungido de Jehová. Ese elegido, ese ungido es Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús que tú toques a todos aquellos que están escuchando este mensaje y que tu gracia y tu misericordia esté tocando sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.